¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a esta transmisión especial en vivo para celebrar 30 años de vida apostólica, 30 años de trabajo apostólico. Muchas gracias a todos ustedes que se están conectando. Una transmisión conmemorativa en la que, como ustedes saben, también, además de platicarles un poco acerca de estos 30 años de apostolado, voy a dar respuesta a las preguntas que gentilmente me han enviado. Y por supuesto que también voy a decir quiénes son los ganadores del sorteo especial que estuve anunciando por diferentes medios. Pues una manera simplemente de compartir con ustedes mi gozo por estos 30 años. Estoy compartiendo esto en este momento, les platico, con la página en Facebook de Semillas para la Vida. Y ahora lo voy a compartir también en el grupo de catholic.net, donde pues he colaborado por muchos años y donde también sé que hay muchas personas que siguen mis programas, así que también vamos a compartir esto por allá con ellos. Y después de esto voy a compartirlo solamente con otros grupitos que también cuentan con un buen número de suscriptores que también se interesan en Semillas para la Vida, unos, otros en Pasión por el Evangelio. Así que permítanme ustedes rápidamente aquí compartir esto también en las páginas de algunas radiodifusoras donde pues sacan al aire Semillas para la Vida, y que por supuesto también hay personas que me han escrito porque son radioescuchas del programa desde hace muchos años y que han querido expresar sus felicitaciones, cosa que les agradezco sobremanera, que tengan ustedes la gentileza de darse un tiempo para enviarme estos mensajes tan sentidos, estos mensajes tan bonitos. Muchos de estos mensajes que me han enviado realmente me han sacudido. Son muestras de cariño que no tengo cómo pagarles. Y bueno, que sí, alguno que otro por ahí me han hasta provocado unos en la garganta. Entonces se los agradezco de todo corazón. Ya casi termino de difundir el programa por aquí. Permítanme un segundo. Ya nada más lo voy a compartir con 3 grupos más, pero creo que es importante porque sé que hay personas que están interesadas en ver el programa en vivo. Siempre dicen que es más divertido hacerlo en vivo que ver la repetición, no sé por qué. Pero bueno, pues hay a quien le gusta más la repetición, dice, y ya está editada, tiene musiquita a veces, tiene imágenes. Entonces pues ya saben, para lo que ustedes gusten, aquí estamos nosotros para servirles. Y la culpa la tienen ustedes porque pues me enviaron bastantes preguntas. Yo no pensé, la verdad, que fueran a enviarme tantas preguntas, además preguntas tan interesantes, algunas preguntas difíciles. No era examen, yo no sé. Ya por aquí me tendré que quejar amargamente con algunos de ustedes porque tampoco era examen ni era tesis doctoral ni nada, entonces tampoco era para que se pasaran, pero bueno, gracias por sus preguntas y ya les iremos dando aquí respuesta también. Entonces decía que 2 grupos más y bueno, pues ya con esto terminamos y estamos listos para arrancar. Es la cosa de estos programas en vivo que los tiene que hacer uno solo, no hay aquí alguien que esté, o al menos yo no tengo alguien que esté aquí controlando todo, pues todo mi equipo, tengo que hacerlo todo yo y eso me complica un poquito las cosas. Pero bueno, ya estamos, pues muchas gracias a todos los que se están conectando. Esta vez el programa es más temprano de lo normal. Usualmente cuando hago las transmisiones en vivo, las hago a las 11 de la noche y es sorprendente porque siendo tan noche hay una cantidad impresionante de personas que se conectan y además que ni siquiera se conectan de aquí del Pacífico donde estoy yo, sino que se conectan de zonas donde es de madrugada y yo creo que hay gente que tampoco duerme como yo y que en ese momento pues nos sintoniza. Pues bien, el propósito del programa, les decía, es compartir con ustedes mi gozo por estos 30 años. Por supuesto, ayer en la Santa Misa en domingo ofrecí la comunión en acción de gracias por estos 30 años. Yo, como dije en Semillas para la Vida, pues la verdad es que me sorprendo porque pues me siento indigno de esto y no lo digo de dientes para afuera, es una sensación muy muy recurrente. Eh, no sé qué estoy haciendo yo aquí. Y sobre todo cuando hago un análisis de conciencia reconozco mis errores, reconozco mis limitaciones, mis fallas dominantes, mis pecados, pues es difícil entender por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Eh, pero pues así son las cosas de Dios y como decían Semillas para la Vida, lo cierto también es que nadie se salva de ser pecador y no nos queda más que no anclarnos en nuestros pecados
y poner en práctica los dones que Dios nos da, los talentos que Dios nos da, porque a todos nos da muchos y seguramente que nos da más talentos que lo que nosotros somos capaces de pecar. Entonces hay que enfocarnos en eso y seguir trabajando arduamente, porque de otra manera nos podemos hundir en el desaliento provocado por uno mismo, y pues esa puede ser una treta del demonio incluso para desanimarnos, estarnos recordando nuestros pecados precisamente para que con eso, al sentirnos indignos, nos desanimemos y mejor nos vayamos. Pero bueno, entonces vamos a hacer un par de cosas. Primero, pues quisiera platicarles la historia de estos 30 años para que sepan ustedes qué es lo que ha sido. Y después de eso voy a dar respuesta a sus preguntas. Aquí tengo todas las preguntas que me han enviado, o al menos que me enviaron hasta cierta hora, porque pues si ahorita mandaron ya no las voy a poder leer. Pero aquí hay bastantes preguntas, muchas de ellas eran repetidas porque varias personas pensaron lo mismo, así que las he agrupado, voy a ir mencionando sus nombres. Y bueno, pues con eso vamos a ir dándole curso al programa, y a lo largo del programa voy a ir mencionando también los ganadores del concurso. Pues no sé, a lo mejor alguien dice, ¿qué clase de sorteo es ese? Pues digo, no creas que yo pueda aquí regalarte un viaje al Vaticano, ¿no? Pero esto sí lo puedo hacer, y mira, más que nada es para divertirnos, aunque seguramente que los ganadores sabrán sacarle provecho. Son 30 años, entonces hay 3 premios, y para el tercer premio eh, es un bono por $10 para nuestra tienda en línea para que descarguen los audios y los videos que quieran. Hay 3 premios de $10, hay un segundo premio que es de $20, y el cupón de $20 se lo van a ganar 2 personas, y el premio mayor, pues siendo 30 años, es un cupón por $30, y solamente hay un cupón de $30 y solamente habrá un ganador. Entonces está al pendiente porque voy a ir dando los nombres a lo largo del programa. No los voy a decir ahora, no los voy a decir a la mitad necesariamente, tampoco al final. A lo largo del programa vamos a ir sabiendo quiénes son las personas ganadoras. Y si a alguien no le gusta, pues se las verá con mi hijo Marcos, porque él fue quien con su manita santa sacó los nombres de los ganadores. Pues bien, les platico que todo empezó hace 30 años, era 1988, y tenía yo 17 años, y todas las historias tienen un antes, realmente todas las historias tienen un antes. Siempre hay algo que nos prepara para, pues lo que es, en este caso, la vida apostólica. Son 30 años, y fíjense que en estos 30 años, pues de esos 30 años, la mayoría han sido acá en los Estados Unidos. Fueron 11 en México y 19 acá en los Estados Unidos. Esto estoy sorprendido yo de eso, no pensé que fuera ya tanto. Pues es como 2/3 lo que he trabajado en Estados Unidos comparado con lo que trabajé en México. Y bueno, pues yo creo que aquí está la prueba de que por eso pasa lo que pasa, ¿verdad? Por eso han sido tantos por acá. Ya no estoy tan joven como hace 30 años, y tenía 17 años en ese entonces. Y sabes que empieza la cuestión, a reserva de que voy a dar detalles más adelante, conforme vaya yo resolviendo, o no resolviendo, sino dando respuesta a las preguntas. Em, Todo empezó, estaba yo estudiando la prepa en mi escuela de mis amores, el Centro Universitario México, el CUM, el glorioso CUM de los Hermanos Maristas en la Ciudad de México. Yo había estudiado toda mi vida antes en una escuela laica, y la preparatoria, pues era una preparatoria de mucho prestigio en ese tiempo, era la mejor preparatoria del país, eh, una preparatoria de muchísimos años donde ha habido grandes estudiantes y donde donde ha habido grandes exalumnos y todo esto. Y mis papás me apoyaron para estudiar en el CUM. En ese tiempo era una preparatoria únicamente de hombres, una escuela católica, y pues yo caí realmente donde tenía que haber caído desde tiempo atrás, pero bueno. Y ahí se fue poco a poco, pues sucedieron cosas interesantes. La primera cosa interesante es que los 3 años que estuve en la preparatoria, yo iba 2 veces al día a la capilla. En el segundo descanso, teníamos un descanso entre cada clase, en el segundo descanso siempre iba a la capilla y estudiaba el Evangelio del día. Ahí teníamos un capellán, un sacerdote ya anciano, pero fue mi primer director espiritual. Y a veces platicaba con él, me confesaba con él, me daba dirección espiritual, pero siempre en el segundo descanso leía yo el Evangelio, y después
en el cuarto descanso nos daban la comunión todos los días. Teníamos una misa mensual, era una escuela muy grande, éramos más de 2000 alumnos, entonces la misa era una vez al mes porque había misas diario para todos los salones, pero a uno le volvía a tocar una vez al mes, pero teníamos la comunión diario. Así de esos 3 años estuve yo al pie de la Virgen, una Virgen preciosa que está en la capilla del CUM y que se convirtió realmente en un apoyo para mí muy muy importante, porque sabes que yo llegué a estudiar con los hermanos maristas cuestionando por qué la gente quería tanto a la Virgen María. Yo no lograba entender eso. Realmente yo nací en el seno de una familia católica, muy católica desde chico, entonces no tengo yo una historia así de una conversión dramática. No, no, no. Una familia normal, pero muy católica. Siempre creí en Dios y siempre me lo tomé muy muy en serio. Pero yo no entendía por qué la gente ponía a la Virgen María por encima, como que había una deferencia muy especial por ella, y yo no lograba entender, y a veces hasta como que me molestaba, decía, bueno, pues es que la Virgen, pero que no San José es igual, que no San Francisco de Asís es igual. Bueno, gracias a los hermanos maristas y a tantas horas al pie de esa hermosísima Virgen que todavía llevo aquí en mi corazón, yo caí enamorado de la Virgen porque ahí fue donde entendí realmente que la Virgen pues está encima de todos los santos por todo lo que es, ¿verdad? Porque es la Madre de Dios, porque es inmaculada, porque está llena de gracia, porque es la única que se relaciona con Dios de esa manera en que es hija del Padre, madre del Hijo, esposa del Espíritu Santo. Aprendí tanto de la Virgen de los Maristas que me quedé enamorada y dejó de ser entonces una santa más, como lo era para mí, para convertirse en mi buena madre, que a fin de cuentas es como la nombran todos los maristas, nuestra buena madre. Y tanto me gustó el trabajo de los hermanos maristas que yo quería ser hermano marista también. Entonces así viví un año de discernimiento vocacional con ellos. Tenía yo un asesor vocacional que trabajó conmigo todo el año. Y en el proceso de discernimiento discutíamos cómo la vocación del marista es una vocación en el aula. El marista da clases todo el tiempo. Entonces él me decía, deberías hacer la prueba dando clases para ver si te gusta dar clases. Sucedió entonces que mi mamá y mi abuelo estaban no solamente estudiando, sino dando clases ya en la escuela de pastoral, a donde yo me había rehusado a entrar a lo mejor un día te lo cuento porque es otra historia y no me quiero desviar, pero la primera vez que entré me fui el primer día, pues por la necedad de gente que no valora a los jóvenes y tal vez por capricho y me fui. O porque no era mi momento. El caso es que entré entonces, le dije, bueno, al hermano marista, hay esta posibilidad, puedo entrar aquí, entra y da clases y demás. Entré, tomé el curso, después empecé a dar clases. ¿Y cuál sería la sorpresa de que el año que di clases yo, ya lo conté en Semillas para la Vida, llegué yo, tenía un grupo de 103 alumnos adultos, todos ellos eran adultos, muchos de la edad de mis papás, muchos incluso de la de mis abuelos. Cuando vieron que un muchacho de 17 años iba a dar la clase, pues no les gustó la idea, yo ya que murmuraban, que mejor se iban, que mejor ya no volvían. Entonces eso pues a mí me preocupó porque dije, no puedo yo fracasar aquí, porque si no, ¿cómo voy a hacer esto? Entonces los desafié, dije, por favor, quédense 4 semanas, 4 clases, eran clases dominicales, 4 clases conmigo, y si en 4 clases no aprenden, pues se van. Y total que después de 4 clases se quedaron, y después de un año terminé con 87 de los 103, que es un porcentaje realmente muy muy bueno. Ahí en la escuela de pastoral aprendí 2 cosas. La primera, que me apasionaba realmente enseñar religión. La segunda, en el contacto con los adultos, yo me di cuenta que muchos adultos a esa edad adulta entraban a aprender religión porque algo habían hecho mal en la vida, ya habían metido en problemas a sus hijos, a sus esposos, ellos mismos no sabían qué hacer, no encontraban el sentido, querían respuestas a esa edad, y dije, eso no me va a pasar a mí. Pero además, curiosamente, aquellos adultos que al principio me tenían desconfianza, con el paso del curso comenzaban a ganarme confianza, y a mis 17 años me compartían problemáticas muy muy profundas buscando que yo les diera un consejo, cosa que no siempre era fácil. Pero ahí entendí también una cosa: mi vocación no era en un salón de clases con niños como los hermanos maristas. Entendí que mi vocación estaba en medio del mundo, en una oficina, ahí hablando con la gente y ahí sirviéndole a la gente. Y de eso no tuve yo la menor duda, y realmente veo que no me equivoqué, porque pues así ha sido. Y a lo largo de mi carrera profesional en el mundo secular
siempre de algún modo en todas las empresas donde he trabajado, la gente me tiene como un referente para compartirme problemas fuertes, incluso para pedirme que rece con ellos, no por ellos, sino incluso con ellos, para venir he tenido situaciones en que superiores directos míos me han buscado en mi oficina y se han encerrado conmigo a llorar, a desahogarse de penas muy fuertes, cosa que pues no es para nada común, pero que a mí me ayuda mucho eso, pues a estar en contacto con la gente realmente sirviéndolas y ayudándoles a encontrar el sentido de los problemas de la vida siempre pues a la luz del Evangelio y siempre en presencia de Dios. Entonces no erré mi vocación, realmente mi vocación no era la vida religiosa ni tampoco el sacerdocio. Mi vocación era aquí el mundo secular. Bueno, el caso es que trabajé en la escuela de pastoral en México por 11 años. En ese tiempo el programa de estudios era de 6 años, ahora son muchos más. Yo tomé todos los cursos, fui director de varios centros, fui muy rápidamente visitador. No sé, como que de algún modo crecí muy rápido ahí y pues creo que tenía 21 años y era visitador también de varios centros. Ahí en la escuela de pastoral pues conocí a mi esposa Lulu y nos casamos y al mismo tiempo que nos casamos surgió la oportunidad de venir a vivir a los Estados Unidos. Entonces, recién casados, a los 4 meses de casarnos, vinimos a los Estados Unidos, dejé la escuela de pastoral y de camino para acá, meses antes, un par de meses antes de venir a Estados Unidos, yo llegué a Nashville originalmente, vivimos en Nashville un año. Busqué en internet todas las parroquias que me encontré, a todas les escribí, con todas me presenté, le pedí a mi párroco en México una carta de recomendación en inglés, tenía mi carta de recomendación para tocar puertas por todos lados. Yo necesitaba llegar a continuar mi trabajo de evangelización. La diferencia era que llevaba 11 años trabajando en una escuela establecida, ahora yo no sabía ni a dónde iba a llegar. Bueno, pues escribí a todas las parroquias. ¿Sabes cuántas me contestaron? Ni una sola, a nadie le interesó para nada. Bueno, llegamos a Estados Unidos, fuimos a misa y encontramos por accidente la catedral. Entramos a la catedral y al final de la misa, era verano, anunciaron que estaban solicitando maestros para la escuela dominical de religión. Entonces de inmediato terminó la misa, fuimos a la escuela de religión ahí al lado de la catedral, hablamos con la directora, me presenté todo esto y de inmediato quedamos reclutados para trabajar en el 4 año de primaria, los domingos dando clases de religión. Fue la única vez en la vida que trabajé con niños, eso me confirmó que yo nunca debí ser hermano marista, realmente no era para mí, no tenía la paciencia, pero tampoco soy así la persona como que súper enérgica para mantener el control. Creo que les quedaba muy elevado lo que explicaba, por más que trataba yo de bajarlo. Para mí no funcionó, pero bueno, el caso es que así todo ese año en Nashville estuve trabajando sin dejar de hacer apostolado, fíjate, sin dejar, fue continuo de un país al otro. Estuvimos un año en Nashville y entonces nos mudamos a Seattle porque entonces conseguí yo trabajo en otra empresa, en una empresa de tecnología, pues diré el nombre, a estas alturas ya no trabajo ahí, lo puedo decir, Microsoft. Trabajé muchos años en Microsoft, por esa razón vinimos acá. Y acá, llegando acá, pues fue el gran desafío. El primer gran desafío fue que no encontramos, para empezar, una parroquia donde no se cometieran abusos litúrgicos de alto calibre. Fue un shock tremendo. Nos tomó bastante tiempo encontrar una parroquia donde la misa se celebrara correctamente, donde la homilía no la dijeran mujeres y menos mujeres vestidas con ornamentos, y donde la gente se hincara en la consagración, y donde la misa de jóvenes no fuera un concierto de rock en el altar. Sufrimos mucho hasta que gracias a Dios encontramos una parroquia que a la fecha sigue siendo nuestra parroquia. Pero en lo que encontrábamos dónde colocarnos, yo seguí buscando en internet, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y encontré que había una congregación, los misioneros del Instituto del Verbo Encarnado. Ellos estaban a cargo de una publicación de apologética que se publicaba en Roma y necesitaban traductores de artículos de apologética. Entonces empecé yo a traducir artículos de apologética, pero estaban ellos enfocados estaban enfocados en Sagrada Escritura. Has de saber que cuando terminé yo la carrera de Ingeniería en Sistemas Electrónicos, hice los estudios de la licenciatura en Sagrada Escritura. Entonces empecé a trabajar en esa área y dije, bueno, es que realmente este tipo de artículos los puedo hacer yo. Les propuse
a los sacerdotes escribir, me dijeron que sí, y entonces en vez de traductor empecé a escribir y mandaba yo mis artículos y todo esto. Y uno nunca sabe para quién trabaja y uno nunca sabe cómo van a acabar las cosas. Y aparte acaban las cosas a veces de la manera más inesperada que puede suceder. Porque yo empecé a escribir mis artículos, eran artículos sobre exégesis bíblica, y entonces escribí un artículo acerca del Apocalipsis. Resulta que había un sacerdote legionario de Cristo que tenía un blog y en el blog daba respuestas a preguntas. Alguien le hizo alguna pregunta del Apocalipsis, él buscó información, se topó con mi artículo, le pareció un artículo que le daba una respuesta muy sustanciosa a la pregunta de esta persona y entonces la publica en su blog dándome mis créditos como es debido, pero a partir de ahí un montón de personas se fusilaban mi artículo de la página del padre y se lo atribuían al padre. Entonces yo tenía que estar cazando para decirles, oigan señores, ese artículo lo pusieron y pues pónganlo si quieren, ¿no? Nada más que lo hice yo, no el padre. Y algunos hasta me costaba trabajo convencerlos de que era mi trabajo. En fin, pero les enseñaba que yo tenía los derechos de autor y todo. Y bueno, pues resulta que uno de los que se fusilaron mi trabajo fue nada menos que el portal catholic.net. Entonces cuando me encuentro que lo tiene catholic.net dije, esto no es posible. No es posible porque catholic.net es realmente un referente en el mundo de la internet católica y no es posible que tengan ellos mi artículo y aparte se lo adjudiquen a un sacerdote que no lo escribió él. Entonces pues escribo, me arremangué las mangas, les escribí a las directoras, a las coordinadoras, oigan, ¿qué se están creyendo? Pues que me contestan, que me piden perdón, que cambian mi nombre y que me digan y que me dicen, oiga, pues nos gusta mucho su trabajo, ¿qué tal que colabora con nosotros? Y entonces empecé a trabajar con catholic.net, todo como un apostolado, como un colaborador nada más, sin cobrarles un centavo. Empecé a trabajar con ellos, me dieron un consultorio que se enfocaba en liturgia, que se enfocaba en teología también. Y pues dimos algunos cursos muy importantes, uno de ellos, el curso de aprender a educar para el perdón, un curso fabuloso en el que fui yo uno de los instructores y también pues hay ahí, bueno, grabé una cantidad importante de audios precisamente de todas las lecciones. Después grabé también uno acerca bueno, no grabé, o sea, yo era el instructor en audio del curso un curso sobre la dirección espiritual y después hicimos otro, el Año de la Fe, acerca del Concilio Vaticano II. Entonces yo tuve una participación muy activa por mucho tiempo con catholic.net, cambiaron los directivos una vez, cambiaron los directivos una vez más. Actualmente no me preguntes porque no sé cuál es mi situación con catholic.net, no entiendo, creo que hasta los cursos ya los desaparecieron porque ahí estaban, pero bueno, fue así como colaboré por mucho tiempo con catholic.net. Si ellos me consideran que estoy en activo, pues que me lo hagan saber porque a mí me encantaría seguir sobre todo colaborando con el consultorio. Si ya me descalificaron, pues también pues mejor ni que me lo hagan saber, de todas maneras estoy bien ocupado, pero la verdad es que si alguien de catholic.net está viendo esto, pues sí me gustaría que me digan para poder seguir ayudándoles con el consultorio. Bueno, el caso es que así empezó esto, ¿verdad? Entonces ya después establecidos en la parroquia comenzamos a ayudar en la liturgia, entonces como lector, como ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, porque se necesitaba y por eso pues ayudé. Hasta que llegó un momento en que empecé ya a ofrecer conferencias, ¿verdad? Cursos, empecé a armar talleres, empecé a armar seminarios y se los ofrecía a mi parroquia primero que nada y se los ofrecí pues todo como un apostolado, ¿verdad? Aquí está, mira, puedo hacer esto por ustedes, todo esto, hasta que se animaron a dejarme pues dar mis cursos, mis clases y entonces así fue que comencé hablar y a dar conferencias, ya después me presentaba en otras parroquias y todo esto, te contaré más adelante dando respuesta a las preguntas, los problemas que eso ha representado en alguna ocasión. Y en una parroquia llegó un sacerdote, no en mi parroquia, sino en otra parroquia, que era una parroquia de las buenas, de las ortodoxas, por así decirlo. Llegó un sacerdote de África, un amigo mío me dijo, ¿sabes qué? Acaba de llegar un sacerdote africano, lo conocí la semana pasada, le hablé de ti, ve de inmediato, con él vas a hacer mucho. Pues fui a la misa el domingo, nada más lo vi en la homilía, en el momento en que lo vi que abrió la boca en la homilía, dije, tengo que trabajar con él. Y no me equivoqué, y curiosamente, al final de la misa, como es costumbre acá, salió el párroco a saludar a todos los feligreses, y yo me detuve, me paré a un lado,
esperando a que él se desocupara para presentarme. Y curiosamente volteó y en el momento en que me vio se olvidó de toda la gente que estaba ahí y vino conmigo. Sin saber quién yo era, intuyó que yo era el famoso amigo de la otra persona y pues de ahí empezamos a trabajar en muchas cosas hermosas por unos años. Hasta que resulta que pues él iba a dirigir una peregrinación a Polonia, seguida por un retiro espiritual en Roma y en el Vaticano. Y un día comiendo con nuestra familia, pues nos platicó que le faltaba un director espiritual y que no sabía qué hacer porque todos los sacerdotes que lo solían acompañar en este tipo de peregrinaciones estaban ocupados y le faltaba uno. Entonces mi esposa le dijo, ¿y por qué no te llevas a Mauricio? Y él dijo, pues ¿por qué no te vienes? Yo empecé a poner muchos peros, fíjate que yo empecé a poner muchos peros. El primero, bueno, padre, estoy a punto de tener un segundo bebé, no me alcanza el dinero. Dijo, no te preocupes, están cubiertos los costos de 2 directores espirituales, no pagarías un centavo. Entonces dije, bueno, padre, pero esto, mi bebé va a estar recién nacido, o sea, no puedo dejar a mi esposa con un bebé recién nacido y con otro niño chiquito. Y dijo mi esposa, pues que se venga tu mamá y me cuide. Entonces como que los peros que yo ponía me los mataban entre el padre y mi esposa y acabé yendo. Y bueno, pues esa experiencia en Polonia sobre todo es algo que amerita una charla por sí sola. Puedes ver los videos en el canal en YouTube, están los videos de Crónicas de un Peregrino. Ese fue el origen de Semillas para la Vida sin yo saberlo. Todos los días grababa un podcast desde allá para contarle a mi familia lo que estaba yo viviendo, pero pues mucha gente empezó a curiosearlo y ahora armé unos videitos ahí con las fotos que tomé y demás. Ahí puedes ver las Crónicas de un Peregrino. El caso es que estando en Polonia, pues eh, estando en la capilla que Maximiliano Kolbe construyó con sus propias manos, estando ante su reliquia y estando ante la imagen de la Inmaculada a la cual él rezaba, eh, sucedió algo muy interesante en la Santa Misa y ahí descubrí, sentí que mi vocación siguiente en la vida era pertenecer a la milicia de la Inmaculada, consagrarme a la Inmaculada y pertenecer a la milicia de la Inmaculada. No creas que se me apareció un ángel ni nada, no, 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 sentí una convicción absoluta, absoluta, no tenía la menor duda en ese momento. Regresé y resulta que en mi parroquia había un grupo de la milicia de la Inmaculada. Así que hablé con el sacerdote, otro sacerdote africano, le conté mi experiencia, le dije, padre, creo que Dios me llama a esto. Hice los ejercicios espirituales para prepararme para la consagración y así el 8 de diciembre de 2006 me consagré a la Inmaculada Concepción y a partir de entonces pertenezco a la milicia de la Inmaculada. Yo sabía que una de las líneas apostólicas de la milicia de la Inmaculada es la evangelización a través de los medios de comunicación, porque Maximiliano Kolbe fue pionero de la radio católica, fue pionero de las revistas católicas, siempre quiso que la milicia de la Inmaculada usara los medios de comunicación más modernos que existieran para evangelizar. Entonces yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Era el tiempo en que estaban empezando los podcasts, entonces dije, bueno, pues soy ingeniero en sistemas y los podcasts y demás, pues voy a empezar a grabar un podcast. Ya te he contado la historia de Semillas para la Vida. Empecé grabándolo con mi laptop, encerrado en mi automóvil en el garage de mi casa. No tenía más equipo y ahí grababa. Y yo decía, pues con unas 40 personas que oigan el programa diario, me doy por bien servido. Pues a las 2 semanas eran 200, en un par de meses la primera estación de radio y pues bueno, ahora son más de 25 estaciones de radio en más de 20 países. Es una locura lo que ha pasado, pero eso me confirma a mí que no era mi idea, ¿no? Yo nunca estudié comunicaciones, no había estudiado hasta entonces comunicaciones, entonces el hecho de que todo esto se fuera multiplicando era la señal inequívoca de que estaba yo haciendo la voluntad de Dios, porque si hubiera sido mi capricho, mi cuento, pues se hubiera caído muy rápido, y no fue así. Mira que ya el programa pues tiene, ya vamos a cumplir en noviembre vamos a cumplir 12 años al aire, entonces ahí puedes tú darte cuenta que pues es realmente una cosa de Dios. Entonces la milicia de la Inmaculada me llevó a producir Semillas para la Vida y transmitiéndose ahora el programa en diferentes estaciones de radio en diferentes países de publicaciones católicas me conocían y entonces me contactaban para que escribiera en una revista, para que escribiera en un periódico. Empecé a hacer eso hasta que de pronto dije, bueno, realmente la responsabilidad es demasiada, le estoy llegando a muchas personas y yo no sé hacer esto, o sea, yo lo hago de corazón, pero
pero no sé realmente comunicar profesionalmente. Entonces tuve la oportunidad de poder estudiar periodismo en la Universidad Gregoriana en Roma, que curiosamente, pues si entras a ver la lista de exalumnos de la Pontificia Universidad Gregoriana, es interesante ver la lista de exalumnos, porque te encuentras santos, te encuentras un montón de papas, y el primero que aparece, el primer santo que aparece como exalumno es nada menos que Maximiliano Kolbe. Bueno, el caso es que ahí estudié periodismo y eso me dio muchos conocimientos para poder hacer esto de una manera seria, profesional, de buen nivel. El obispo auxiliar de aquí de la arquidiócesis de Seattle eh, es un obispo mexicano, curiosamente, Monseñor Eusebio Elizondo, él es misionero del Espíritu Santo. Un día me llama, yo nunca había hablado con él, no sé de dónde sacó mi teléfono celular, estaba yo en Nueva York en un viaje de trabajo y de repente entra una llamada, contesto y era el obispo invitándome a trabajar con él en su periódico de la arquidiócesis, en su periódico en español, se llama El Progreso. Eso se convirtió en una revista que ahora pues es la revista Northwest Catholic. Ahí tenemos una pequeña sección en español de la cual yo soy el editor, soy también columnista todos los meses, pues soy el traductor oficial al español de los obispos de Seattle y en general de la arquidiócesis. Y bueno, pues mira que cómo son las cosas que por varios años he estado nominado como mejor periodista católico hispano en un premio que concede la Asociación de Prensa Católica de Estados Unidos y Canadá. Entonces he estado nominado consistentemente como mejor columnista hispano católico en Estados Unidos y Canadá, y pues hace 2 años fui galardonado con el tercer lugar, cosa que fue realmente pues un honor y una sorpresa, ¿verdad? Una sorpresa. Y eso a mí me agrada porque pues significa que el trabajo que hago pues es lo suficientemente relevante y a fin de cuentas es de lo que se trata. Si es relevante, la gente lo está leyendo y ese es el propósito, que la gente lo lea para que ya sea que lean o ya sea que escuchen o ya sea que vean, como quiera que sea, pues que se acerquen a Dios y que se apasionen por nuestra fe. Sucedió también que en México me hicieron un par de entrevistas en radio, la periodista Tere García Ruiz. Ella era en ese tiempo directora de la Fundación para la Promoción del Altruismo, tenía un programa de radio, me entrevistó en un par de ocasiones, una por teléfono acá en Estados Unidos, otras más, cuando iba a México en diciembre para Navidad, me invitaba al estudio y me entrevistaba, y un día me llama de pronto, desesperada, no ella, sino uno de sus, o sí ella, creo que sí me habla desesperada, y me dice: Mauricio, en 15 minutos salgo al aire en vivo. Iba a empezar el año de la fe y me dice: en 15 minutos salgo al aire en vivo y mi invitado que iba a hablar del año de la fe me acaba de decir que no llega. Quería ver si podemos enlazarnos contigo a través de Skype y tú me das una entrevista acerca del año de la fe. Le dije: pues bueno, y entonces le di la entrevista, era la primera vez que ellos usaban Skype, salió como salió, yo no llevaba ni saco ni corbata ese día, dimos la entrevista como salió, pero gustó y entonces a partir de ahí cada mes daba yo una entrevista colaborando con su programa Anunciación TV, en Anunciación TV, hablando acerca del año de la fe y se nos atraviesa justamente la renuncia del Papa Benedicto XVI. Entonces el enfoque comenzó a ser el análisis de la renuncia, después el cónclave, después el análisis del inicio del pontificado del Papa Francisco y luego la culminación del año de la fe. Fue un año muy intenso, fue un año que curiosamente cuando el Papa Benedicto renunció, a partir de su renuncia y todo el cónclave, sabes que Semillas para la Vida en Internet, porque Semillas para la Vida es un programa de radio, pero se transmite en Internet en formato de podcast, pues sabes que a lo largo de la renuncia del Papa y el cónclave en el que se eligió al Papa Francisco, Semillas para la Vida fue el podcast más escuchado en el mundo. Ni siquiera el podcast católico, el podcast más escuchado en el mundo ese tiempo fue Semillas para la Vida. Pues maravilloso eso, ¿no? Y bueno, pues ya después he seguido dando conferencias, he seguido dando talleres, he seguido dando cursos, comencé a escribir, pues a estas alturas tengo ya 9 libros escritos. El primero fue en inglés, At the Foot of the Cross. El segundo fue en español, Todo lo puedo en aquel que me conforta. El tercero fue en inglés, Our Family at the Foot of the Cross, y ese lo traduje al español. Entonces también existe en español, Nuestra familia al pie de la cruz. Después escribí Por los caminos de la fe. Luego escribí 666, el criptograma apocalíptico, que es un bestseller.
Después de ese escribí Sucedió en Jerusalén, que también es un bestseller. Y luego escribí uno que gusta mucho, mi libro más reciente en español, Judas Traidor o Instrumento de Dios. Ese lo publiqué este año. Y después publiqué uno más que se llama, es en inglés y se llama Listen, It is Jesus Speaking from the Cross. Pues ahí están, son los libros que he escrito y bueno, pues a la gente le gustan. Si no los has leído, de veras léelos, en verdad léelos. La gente que está aquí, que los ha leído, te dirá y seguramente te los recomendará. Bueno, pues la vida sigue y sigue y de la misma manera que sigue, pues sigue el trabajo. Resulta que hace 3 años un buen día me llaman por teléfono y lo que yo nunca había hecho, me lo proponen, me dicen, hablamos de la Arquidiócesis de Seattle, pues sí, ¿en qué puedo servirles esta vez? Dicen, es que queremos ver si puedes dar un retiro, nunca se ha dado un retiro espiritual de encierro en español en la Arquidiócesis, queremos ver si tú puedes dar este retiro en español, es un retiro de fin de semana, es un retiro de encierro, tú escoges el tema, queremos ver si lo puedes dar porque nos pidieron que tú lo des. Dije, bueno, pues claro que sí, yo lo doy. Y entonces me dicen, perfectamente, y me dicen, ¿qué fin de semana tienes disponible entre tal fecha y tal fecha en 3 años? ¿Cómo que en 3 años? Pues sí, me agendaron 3 años después, yo ya ni me acordaba hasta que cuando se acercó la fecha en noviembre, pues ya me dijeron, el retiro fue el fin de semana del Domingo de la Misericordia, fue el primero después de Semana Santa. Uno nunca sabe las cosas cómo van llevando una a la otra, como el día que yo escribí aquel artículo del Apocalipsis y nunca me imaginé que porque me lo iban a piratear en catholic.net iba a acabar trabajando por muchos años en catholic.net. Pues bueno, el caso es que doy el retiro espiritual, viene mucha gente de fuera, viaja gente que hasta de México vinieron de diferentes lugares y pues conozco a una persona en el retiro que me dice, mira Mauricio, mucha gente vino desde muy lejos para verte y yo creo que esa es la señal de que si tanta gente viene de lejos para poder escucharte y conocerte, tú deberías empezar a salir a otros lugares. Empezando por donde yo vivo, por supuesto. Entonces, bueno, yo le dije, bueno, si eso quieres, fue lo que le dije, si eso quieres, pues tienes que rezar porque eso suceda. La verdad es que a lo largo de todos estos años me han invitado a que dé retiros en Taiwán, a que dé retiros en Hawái, a que dé retiros en países en América Latina, en diferentes lugares en Estados Unidos, y yo siempre he dicho que no, siempre me he rehusado a viajar. La razón de rehusarme a viajar es que pues ya con todo lo que tengo que hacer, yo lo que no quería era descuidar a mi familia, además de que en mi trabajo por muchos años yo viajaba. No viajaba mucho, pero sí viajaba unas 4 veces al año. Entonces yo decía, 4 veces al año de trabajo, más viajes apostólicos y eso, pues no, o sea, voy a estar fuera medio año y no quiero eso. Entonces yo le había dado, simplemente decía que no. Al que me invitaron le decía que no, o a veces ni les hacía caso, es la verdad. Pero bueno, el caso es que esta persona me dijo eso y entonces pues yo fue lo que le dije, bueno, si quieres que así sea, pues ponte a rezar. Y entonces, bueno, pues resulta que con eso está por arrancar lo que puede llegar a ser mi siguiente etapa en los años que están por venir, porque de una vez te lo digo, y aquí ya lo hacemos por primera vez público y oficial. Pues el fin de semana del 20 y el 21 de octubre voy a estar de gira en Minnesota y entonces me voy a presentar en la Universidad de Santo Tomás y me voy a presentar en la parroquia de San Jorge, en la arquidiócesis de San Pablo y Minneapolis. Y pues es la primera vez que voy de gira y voy a impartir un seminario. Es un seminario bíblico, litúrgico, eucarístico que tiene por nombre Cada vez que comemos este pan. En Semillas para la Vida, a partir de mañana va a estar el anuncio y ahí está toda la página con toda la información para que veas el contenido de las conferencias que voy a impartir, para que veas ahí mismo te puedes inscribir. Así que si vives en Minnesota o si vives cerca, esta es una excelente oportunidad de que vayas y de que aprendas mucho acerca de la Eucaristía en la Escritura y también para que aprendas a fondo cómo se celebra la Santa Misa de principio a fin. Entonces, pues bueno, yo sé que aquí estás, Vero Arenas es la persona que
que me engatusó y que me convenció para que vaya por primera vez de gira, y yo se lo agradezco de todo corazón porque, bueno, pues a veces necesitamos un empujón para dar el siguiente paso, y mira que este retiro que me pidieron hace 3 años, pues en lo que se está convirtiendo ahora es en este primer paso fuera de aquí de donde vivo. Entonces, pues ahí está la información, yo te la voy a compartir. Alguien por ahí veo que dice, te queremos ver en Puebla. Pues es que, mira, la cuestión es eso. Mucha gente también me ha dicho, ¿cuándo vienes? ¿Cuándo vienes aquí? ¿Cuándo vienes allá? ¿Sabes cuál es la clave y la gran diferencia? Que Vero y su esposo se han arremangado las mangas y se han puesto a trabajar a morir para hacer este evento realidad. Han tocado puertas, han hablado aquí y han hablado allá, consiguieron la universidad, consiguieron la parroquia, están trabajando en la promoción. La única manera de hacer las cosas es haciéndolas, no queriéndolas. La única manera de hacer las cosas es haciéndolas, no queriéndolas. Así que pues yo estoy súper agradecido con Vero y con Luis Carlos por el gran esfuerzo que están haciendo. Y la verdad es que me muero de ganas de que llegue el momento de ir a impartir ese viaje. Pero también ahí no termina la cosa, porque hace poquito me escribieron de la Arquidiócesis de Monterrey en México y me invitaron a colaborar en el periódico y también en el noticiero de la Arquidiócesis, que se llama Pastoral Siglo XXI, y fueron muy concretos. Me dijeron, para el periódico escribe un artículo de lo que usted quiera, para el noticiero queremos que grabe un segmento sobre la Virgen María. Y eso, yo feliz de la vida, porque como miembro de la Milicia de la Inmaculada, eso me da oportunidad de ponerme a trabajar acerca de la Virgen. Y entonces todos los fines de semana, cuando sale el noticiero, encuentras un segmento de 3 minutos en el que hablo tantas cosas de la Virgen María que no te lo debes perder. Yo regularmente lo comparto en Facebook para que puedas ver el noticiero, para que te enteres de todo lo que pasa en la Arquidiócesis de Monterrey, y también para que escuches o veas Semillas Marianas. Y bueno, pues además de todo esto, como saben, hay un programa que es en video, que es Pasión por el Evangelio, que ya a estas alturas tiene muchos seguidores. Este programa en el que todos los fines de semana hago pues un análisis bíblico, la exégesis pues del Evangelio que se lee en la Santa Misa. Y la gente que le gusta aprender en serio de la Sagrada Escritura, pues realmente, mira, todo el año pasado que analizamos el Evangelio según San Mateo, oye, el que vio todo el año el programa tomó un curso gratis de muy buen nivel acerca del Evangelio según San Mateo. Y ahora estamos con Marcos en el siglo litúrgico B. Y claro, lo que nos ha tocado leer de Juan. Entonces no te pierdas ese programa, porque de veras que vas a aprender. Mira, el eslogan que yo le puse, sí, ya sé, es para llamar la atención, pero yo creo que no está tan errado, porque se llama el programa Pasión por el Evangelio y el eslogan es el Evangelio como nunca antes te lo han explicado. Y creo que realmente ese tipo de explicaciones muy, muy rara vez la escucharás, a no ser que estudies en Roma, una cosa así. Entonces, así de ese nivel, en verdad, ve nuestro programa. Pues mira, que esto es estos 30 años, y ya te platiqué ahora lo que estoy haciendo y lo nuevo, que es pues Pasión por el Evangelio. Hasta cierto punto llevo más de un año con el programa. Semillas Marianas, actualmente trabajando con la Arquidiócesis de Monterrey, y pues este seminario en Minnesota, que es lo que está por venir en un par de meses. Pues bien, esto es lo que yo te quería platicar. No sé cuánto tiempo llevamos aquí al aire, y la verdad es que no quiero yo entretenerlos mucho, porque yo aquí puedo ponerme a hablar y creo que ¿cuánto llevamos? 43 minutos. Uy, y apenas voy a empezar con las preguntas. No sé ustedes cómo vean. ¿Qué les parece si terminamos aquí la transmisión y mañana tenemos otro programa para dedicarnos exclusivamente a las preguntas? O no sé si quieran que empecemos a ver las preguntas. Si lo dejamos para mañana y mañana nos enfocamos en las preguntas, pues entonces mañana les digo quiénes son los ganadores del concurso. Porque pues iba a tomar un poquito de tiempo, son muchas. ¿Cómo ven? ¿Le damos a las preguntas o...? Conteste alguien aquí, dígame, sí, quiero que des las preguntas, o dígame, no, mejor mañana porque ya es muy noche, ya llevamos mucho tiempo. Como ustedes me digan. Yo pensé que iba a ser más breve mi recuento de 30 años, pero pues 30 años son 30 años. Entonces, ¿cómo ven? ¿Les sigo o qué? Bueno, a ver, voy a empezar con las preguntas, a ver un ratito, y si no, ya veremos. Miren. Bueno, la primera pregunta que está aquí, Ildelisa Villarroel pregunta, en una frase, ¿cómo resumirías tus 30 años de servicio apostólico? Facilísimo, pasión por nuestra fe.
José Velázquez, ¿cómo tomó su eslogan Apasionate por nuestra fe? Que si mal no recuerdo anteriormente era medita, aprende y apasionate por nuestra fe. Sigue siendo medita, aprende, apasionate por nuestra fe, pero la forma breve pues es esa, así de contundente, apasionate por nuestra fe. ¿Cómo surgió esto? Bueno, pues esto surgió porque yo vi cuando estaba en la universidad y empezó a llegar el Discovery Channel a México, sacaron una serie que se llamaba La Pasión de los Santos, documentales preciosos que hacían acerca de la vida de los santos. Ahí fue donde yo conocí a San Maximiliano Kolbe y me llamó la atención ver cómo realmente lo que distinguía a todos los santos y a todos los mártires y a todos los místicos, lo que los distinguía era precisamente su pasión. Por eso el programa se llamaba La Pasión de los Santos. Entonces es algo que a mí nunca se me olvidó y estoy convencido de que para poder llegar, mira, parafraseando la bamba, yo te diría que para subir al cielo se necesita una poca de gracia y otra cosita. La gracia te la da Dios. La otra cosita que hace falta es la voluntad, pero tiene que ser una voluntad apasionada, porque mira, el boleto de entrada al cielo es la santidad. No se puede ser santo si no te apasionas por Dios, y apasionarte por Dios implica apasionarte por tu prójimo. Entonces, la única manera de llegar a ser santo es tener pasión, porque el santo que tú veas, el que tú quieras, vas a encontrar que lo distingue la pasión. Y por eso es por lo que me salió esta exhortación y por eso es por lo que se ha convertido en el eslogan. Y pues sí, hay gente que me ve en la calle y así se despide al final, apasionate por nuestra fe. Pues ahí tienes el origen de esto. La siguiente pregunta de Purificación García. ¿Cree usted que es posible propagar la fe sin sentir pasión por el Evangelio? No, pues por supuesto que no. Por supuesto que no, porque mira, a lo mejor alguien puede dar una clase de Biblia y a lo mejor hasta a nivel universitario, por supuesto, y explicar las estructuras, todo lo que hago en pasión por el Evangelio, claro que sí, y se puede aprender, pero el Evangelio no es para enseñarlo y aprenderlo a nivel intelectual. El Evangelio es para transmitirlo y para transmitirlo como compartiéndolo y nadie da lo que no tiene. Entonces, hay una diferencia entre un maestro y un apóstol. El maestro enseña, el apóstol comparte. ¿Y por qué comparte? Porque está locamente enamorado de lo que comparte. ¿Y por qué está locamente enamorado de eso? Pues porque está apasionado por eso. Es como el que está apasionado de los autos de carreras. Te va a compartir todo lo que ves, se sabe los nombres de todos los pilotos de las escuderías, a qué velocidad corren, qué tipo de llantas usan, todo eso y no se cansa de compartirlo y platicarte y mandarte fotos porque le apasiona. Pues es lo mismo, entonces si lo que quieres es evangelizar, no tienes que enseñar, tienes que compartir. Y no sé, otra vez, no puedes compartir lo que no tienes y para compartir pues hay que apasionarte, porque además en el caso de la evangelización lo que tienes que hacer es contagiar y otra vez puedes intelectualmente enseñar, pero si tú realmente estás apasionado, entonces además contagias. Y ese contagio es lo que enciende chispas en corazones para que los corazones se muevan y se acerquen al Señor. Entonces yo estoy convencido de que no se puede propagar la fe sin sentir pasión. Y no diría por el Evangelio, sino pasión por Dios, pasión por Dios, pasión por nuestra relación con Él, que es a fin de cuentas la pasión por nuestra fe. Beto de la Torre, y aquí Beto de la Torre es el primer ganador de el cupón de $10, de uno de los 3 cupones de $10 tenemos al primer ganador, Beto de la Torre, que pregunta, ¿cómo se dio cuenta que usted debía servirle a Dios? Sabes que desde que estaba muy chico, tenía yo, eso sí no me acuerdo la edad exacta, pero eran 10 o 11 años, 10 u 11 años. Una noche en mi recámara me encontré que había en un librero un cancionero litúrgico. Lo saqué, empecé a leerlo porque me llamó la atención poder ver las letras de los cantos que se oían en la misa. Y de pronto empecé a leer aquel que dice, tuyo soy, tuyo soy. Y, y bueno, me acuerdo que lo leí y cuando terminé de leerlo sentía en el corazón una cosa muy extraña y terminé en lágrimas. Me puse de rodillas ante una estampa de Jesús que tenía en mi buró y le dije, pues Señor, tuyo soy, toma mi vida, toma mis manos, tuyo soy, haz de mí lo que tú quieras. Y sabes que es la primera vez que digo esto en mi vida, esto nunca lo había compartido, ni en mi casa lo saben, pero a partir de ese momento yo estaba seguro de que un día iba a trabajar sirviendo a Dios. No sabía yo en ese tiempo si como sacerdote, yo pensaba que como sacerdote era lo único que conocía a esa edad,
no sabía yo que los laicos, es más, yo ni sabía que era un laico a esas alturas, pero me quedó muy claro desde ese momento que pues que iba yo a servir a Dios un día y pues mira, aquí está. Y bueno, te digo, es la primera vez que lo digo, nunca lo había dicho porque tampoco quiero que la gente piense que, ay, aquí con, se cree el místico. No, pues no era una cosa, es que mira, yo era un niño normal, o sea, un niño como todos, ¿no? Dios trabaja con gente normal. Dios trabaja con gente común y corriente. O sea, es como Dios trabaja, pero esa gente corriente, común y corriente, si se apasiona, pues puede alcanzar las cosas que han alcanzado todos esos grandes santos. Entonces, esa es la clave. Si sientes que Dios te llama, pues te llama porque eres igual de común y corriente que cualquiera, pero si te apasiona, seguramente vas a poder hacer muchas cosas por Dios. La siguiente pregunta, ¿a qué edad tenía Mauricio cuando dio su primer curso plática acerca de nuestra fe? Ya lo dije, tenía 17 años precisamente. Y Ever Castro pregunta, ¿quién lo impulsó a servir a los 17 años de edad? Pues fue este hermano marista, el hermano José Luis Martínez Calet, que Dios tenga en su gloria. Él fue el que me impulsó precisamente a hacer este apostolado en la escuela de pastoral y bueno, fue el principio de todo de lo que se ha convertido ahora, ¿verdad? Mariana Ramírez pregunta, ¿qué fue lo que te impulsó a iniciar tu servicio apostólico? ¿Qué pasaba por tu vida en aquellos días? Pues pasaba eso, pasaba que estaba en la preparatoria, pasaba que era seleccionado en voleibol, pasaba que estudiaba, iba a entrar a estudiar ingeniería en la universidad, era lo que pasaba en mi vida en esos tiempos. Ángeles Maldonado. Y Ángeles es la segunda ganadora de el segundo cupón de $10. Felicidades, Ángeles. Ella pregunta, ¿con qué dificultades se enfrentó al inicio de su carrera y cómo las fue superando? Bueno, pues las dificultades que del principio, no me gusta decir que mi carrera, porque esto no es una profesión, esto no es una carrera. Y el Papa Francisco a los sacerdotes, yo no soy sacerdote, pero también aplica, les ha dicho, no, eviten el carrerismo sacerdotal, porque si hay sacerdotes que dicen, es que mi carrera sacerdotal, es como que yo dijera, es que mi carrera matrimonial, no señores, las vocaciones no son carreras, y esto es un apostolado, no es una carrera, pero bueno, al principio los retos pues eran retos de credibilidad, precisamente, estaba yo muy joven y la gente dudaba de mí, entonces, pues ese era el reto, la credibilidad, y lo curioso es que a mi edad, mi reto es la credibilidad. De otra manera, es curioso, siempre ha sido mi reto la credibilidad. De joven, porque estaba muy joven. Y ahora que ya no estoy joven, entonces ahora es, oye, ¿qué estudios tiene? ¿Y dónde estudió? ¿Y qué escribió? Y no sé qué. La gente siempre duda, siempre desconfía. Y hasta que y te bloquean, a mí me han bloqueado por eso, salen con cosas. Bueno, pues ellos saben, pero el problema siempre ha sido la credibilidad precisamente. Después, ¿qué viene aquí? Que la siguiente pregunta. ¿Y cómo las fue superando? Bueno, pues cómo las fui superando, pues digo, haciendo mi trabajo y ya con eso la gente se da cuenta de que sí sé de lo que hablo y de que soy coherente con la doctrina de la iglesia, que es algo que siempre a la gente le preocupa, ¿verdad? Que uno que no sepa y dos que no enseñe lo que enseña la iglesia. Entonces cuando ven que soy perfectamente acorde con el magisterio de la iglesia, pues ya se les va esa preocupación. María Irma Guzmán, ¿cómo has cambiado tu manera de evangelizar desde tus inicios hasta ahora para poder superar los retos del mundo cambiante? Pues mira, simplemente creo que es cosa de seguir aquella nueva evangelización tal cual la propuso San Juan Pablo II. Él decía que la nueva evangelización, ya acercándonos al segundo milenio en el cual ya estamos más que metidos en él decía que la nueva evangelización tenía que ser nueva en su ardor, nueva en sus métodos y nueva en su expresión. Entonces, en mi caso, pues nueva en sus métodos, ve lo que estamos haciendo ahora, pues por Facebook, ¿no? Pues es lo que se usa, aquí estamos. La forma de expresión, pues en todo caso es expresión usando los medios de comunicación, mis presentaciones, usando unas láminas que a la gente siempre le gustan mucho. Vamos, o sea, esos métodos, esa mano de la tecnología que existe, porque eso ayuda mucho en estos días para evangelizar, pues es lo que hago, ¿verdad? La siguiente pregunta de María Irma Guzmán, ya esa es la que acabo de leer. La siguiente pregunta, esta pregunta es de Purificación García, y Purificación García se llevó el primero de los 2 cupones de $20, así que Purificación, felicidades. ¿Cómo sintió que Dios le urgía a propagar la fe de esta forma a través de la tecnología? Pues ya te lo dije, entrando a la milicia de la Inmaculada, tenía que seguir los pasos de Maximiliano Kolbe, seguir su deseo de que se evangelizara usando lo más moderno que la tecnología pusiera a nuestro alcance, y pues fue así como empecé a hacerlo. Nos dice el evangelista San Lucas, lo que han susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. ¿Cree usted que este invento del siglo XXI, la internet, es la azotea a la cual se refiere el evangelio? Sí, y en concreto las redes sociales, y eso pues
Lo dijo el mismo Papa Benedicto XVI, es desde esas azoteas desde donde nosotros tenemos que estar gritando. El Papa Francisco también lo ha dicho. ¿Será posible realizar un curso vía internet para formación general impartido por usted y también por usted evaluado? Bueno, pues ya hubo 3, como te digo, esos 3 que impartí con catholic.net. En este momento no, por la sencilla razón de que no tengo tiempo para hacerlo. Quién sabe en un futuro, ojalá tenga tiempo de retomar las conferencias en línea al menos. Entonces, pues sí lo he hecho, purificación, en este momento no tengo tiempo para hacerlo. Mari Zamora, ¿alguna vez en sus 30 años de apostolado estaba en desacuerdo con el Papa? En caso de que sí y hubiera podido hablar con él, ¿le haría alguna respetuosa sugerencia? No, mira, nunca he estado en desacuerdo con el Papa. Hay veces que eh, no es que esté en desacuerdo, hay veces que me deja como que pensando y pienso, bueno, ¿por qué habrá tomado esta decisión? No la entiendo. Y sabes que cuando eso sucede, pues confío en que, confío en que él es el Papa, confío en que porque es el Papa sabe más que yo, tiene más experiencia que yo, es más santo que yo, tiene una conexión con Dios mucho más profunda que la mía, tiene millones de católicos que rezan por él todos los días, incluyéndome a mí y a mis hijos, porque el Papa Francisco siempre dice, oren por mí. Aquí nos lo tomamos en serio en esta casa todas las mañanas antes de ir a la escuela con mis hijos le pedimos a Dios porque ilumine al Papa Francisco. Entonces, no creo estar yo perdiendo mi tiempo pidiéndole a Dios por eso, ¿no? Ni los otros millones de católicos que lo hacen. Entonces, cuando yo no entiendo por qué el Papa toma la decisión que toma, y digo, y no es todo el tiempo, porque yo confío en él, yo confío en el Papa, y en este y en el Papa Benedicto, y San Juan Pablo no se diga, pues estaba yo muy chico, pues claro que confiaba. Entonces esa es mi postura, cuando algo no entiendo, simplemente confío y le pido a Dios para que se haga la voluntad, su voluntad en la iglesia, y ya, así es. Eh, Después, la siguiente pregunta de Gerardo. Hola Gerardo, Gerardo, mi querido amigo, te mando un abrazo. Gerardo es un buen amigo y pues también compañero del CUM. ¿Cuáles han sido los retos más importantes que has enfrentado en estos 30 años de trabajo apostólico? Bueno, pues los retos han sido, uno, pues la credibilidad que te digo que tengo que estar construyendo continuamente. Otro reto importante es la cuestión eh, de que a veces por desacuerdos con sacerdotes he sido vetado. Ya más adelante te cuento por qué. Y otro reto continuo, pues aunque no me guste hablar del tema, pero es una realidad, otro reto continuo es el reto económico. En la medida en que el apostolado crece, requiere más recursos y los recursos cuestan. Entonces, por mucho tiempo yo sostenía todo mi apostolado de mi bolsillo, pero pues cuando los hijos empezaron a crecer y sus gastos escolares empezaron a crecer, ya no me alcanzaba para sostener el apostolado y aparte el apostolado empezó a crecer, entonces llegó un momento en el que la única manera de que el apostolado se sostuviera era con recursos financieros. No me gusta a mí pedir dinero, no me gusta a mí pedir donativos, de por sí la gente siempre sale ahí con que, ay, la iglesia siempre está pidiendo dinero. Pues, sí, oye, pues no tenemos varitas mágicas para aparecer las cosas, entonces, pues sí, la realidad es que las cosas cuestan, entonces la única manera de hacerlo, o que yo encontré de hacerlo, fue a través de la venta de videos, a través de la venta de conferencias, de la venta de audios y pues también a través de la venta de los libros. Entonces esa es la razón. Hay veces que la gente se molesta. Fíjate que mucha gente se molesta porque vendo mis libros, ¿no? Y dices, oye, pues que si una pastelera vende pasteles, te enojas con la pastelera porque vende pasteles. O sea, entonces, ¿por qué te enojas de que un escritor vende sus libros? Es su trabajo, ¿no? De entrada. Pero aparte, bueno, ese trabajo es precisamente para poder solventar los costos que implica un apostolado como este. Y un apostolado en los medios de comunicación es costoso. Entonces, pues así es lo que es, pero sí es un reto continuo de todos los años que tengo que estar enfrentando y resolviendo y a veces cuesta trabajo resolverlo. Erika Román pregunta, ¿qué ha sido, si es que lo hay, lo más difícil de su trabajo apostólico? Pues ya estas cosas que te he platicado. Vero, mi queridísima Vero, aquí está Vero, obviamente presente en esta plática, pues ya al principio hablé de ella, es quien me invitó a Minnesota. ¿En algún momento ha pasado algo que haya provocado en estos 30 años decir, hasta aquí llegué y dejarlo? Y fíjate que esta pregunta también la hace Lorena Ruiz. Dice, ¿nunca te has sentido cansado o agobiado al ir a realizar tu apostolado?
Y Merry Urbán pregunta, durante todos estos años de apostolado, ¿alguna vez tuviste el deseo de desertar? ¿Y qué fue lo que hiciste para poder seguir perseverando? Pues miren, Vero, Lorena, Merry y a todos los que en este momento se lo están preguntando, les puedo decir en este momento categóricamente y con toda la convicción del mundo y con toda la memoria de estos 30 años que jamás en la vida he dicho hasta aquí, jamás en la vida me ha dado flojera, jamás en la vida me ha dado miedo, jamás en la vida he pensado en desistir nunca de los nunca. Incluso, Vero, déjame decirte que esta pregunta que haces va relacionada con una pregunta que un día me hiciste. Una vez platicando con Vero me preguntaba ella, ¿qué es lo que le da sentido a tu existencia? Y sabes que cuando Vero me hizo esta pregunta se la contesté de bote pronto, no tuve que pensarla porque estaba yo totalmente seguro. Lo que le da sentido a mi vida personal es precisamente la oportunidad de servir a Dios en la evangelización. ¿Por qué estoy tan seguro de esto? Mira, yo empecé evangelizando cuando estaba en la preparatoria. Entonces, estaba en la preparatoria y evangelizaba. Después entré a la carrera de Ingeniería en Sistemas Electrónicos. Estudiaba la carrera y también evangelizaba. Después terminé la carrera, empecé a estudiar la licenciatura en Sagrada Escritura. No estaba casado y evangelizaba. Después conocí a quien sería mi esposa. Éramos novios y evangelizaba. Nos casamos. Seguí evangelizando. Nos cambiamos de país. Seguí evangelizando. No teníamos hijos. Yo seguía evangelizando. Tuvimos al primero, tuvimos al segundo. He seguido evangelizando. Si la vida sigue su curso normal y vivo para contarla, un día lo lógico es que mis hijos se vayan de la casa. Yo tengo que seguir evangelizando. Y quién sabe al final, quién sabe, si acaso fuera mi esposa quien tuviera que ir al cielo primero y me quedo yo solo, tengo que seguir evangelizando. Entonces realmente lo que le da sentido a mi vida es evangelizar. Y la razón de eso es simplemente, pues creo que es una forma de cumplir con el primer mandamiento que Dios nos da, amar a Dios sobre todas las cosas. Dios quiere que lo amemos sobre todas las cosas no por egoísta, porque lo amemos a Él. Él nos manda que lo amemos sobre todas las cosas por nuestro bien, porque Él sabe que si ponemos el corazón antes que Él en alguien más o en algo más, muy seguramente vamos a derrumbar nuestra vida. Pero Él sabe que si amamos a Dios sobre todas las cosas, siempre vamos a tender en la vida hacia Él. Entonces, además, Dios no es un egoísta, es un Dios que comparte, de manera que amar a Dios sobre todas las cosas no significa amar a Dios en vez de todas las cosas, es por encima. Entonces, así es que puedo yo amar a Dios sobre todas las cosas y seguir amando a mis padres, seguir amando a mis hermanas, seguir amando a mi esposa, seguir amando a mis hijos, ojalá un día a mis nietos, y de todas maneras seguir evangelizando, y aunque al final me quedara solo, seguir evangelizando. Entonces, si ves, esa pregunta que me hiciste alguna vez va de la mano con esto y es la razón por la que nunca he pensado hasta aquí llegué, para nada. Marta, mi querida Marta Salim de Monterrey, me dice, ¿qué te ha ayudado a perseverar? Y Verónica de la Cruz dice, Mauricio, ¿cuál ha sido tu principal medio para perseverar durante estos 30 años para llegar a cabo tu apostolado con la misma alegría y con la misma pasión? Sabes que yo creo que es el estudio continuo porque no hay un día que no estudie nuestra fe. Todos los días de mi vida hay un tiempo en el que me dedico a estudiar nuestra fe. Ya sea aprender algo nuevo o a repasar algo nuevo, ya sea el catecismo, algún texto de teología o de Sagrada Escritura, leer la Biblia, hacer un análisis bíblico, leer el código canónico, leer las normas litúrgicas, en fin. Entonces, cada vez que estudio y todo esto, encuentro cosas maravillosas y son cosas tan maravillosas que no me las puedo quedar. Y eso ha sido mi motivación desde que estaba en la escuela pastoral, que cada cosa que aprendía, así es que esto es tan maravilloso que no me lo puedo quedar, lo tengo que compartir. Entonces esa necesidad de compartir la maravilla que se va aprendiendo todos los días es lo que hace que pues ya sean 30 años, fíjate, ya son 30 años, pero ese es el motor es eso, el querer compartir. Y yo te decía, un maestro enseña, un apóstol comparte, ¿no? Pues es lo que hago, es compartir, porque me maravilla tanto lo que aprendo de Dios que digo, esto hay que compartirlo, y ese es el motor. Marta me pregunta ahora, ¿cuál es tu pensamiento recurrente que te hace dudar de lo que haces? No, sabes que no, tampoco, Marta, nada, no dudo. Eh, sabes que yo soy muy dado a la acción y no tanto al análisis, entonces o sea, si algo lo pienso, lo hago muy rápidamente. Cualquier idea que me venga a la mente, si la veo
Si la veo valiosa, la implemento cuanto antes. Entonces ese hacer las cosas cuanto antes me tiene ocupado y aparte es tan variado el apostolado, si te das cuenta, un programa de radio, escribir en una revista, escribir para algunos periódicos, dar conferencias en vivo, hacer pasión por el evangelio. Son tantas cosas tan variadas que vamos, o sea, como que no tengo tiempo para ponerme a dudar, mejor me dedico a hacer. Milton Bayón, ¿cómo te ataca el demonio cuando haces apostolado? Esta es una pregunta muy buena, Milton. ¿Cómo te ataca el demonio cuando haces apostolado? Y yo creo que, mira, al principio había una forma que me atacaba constantemente, pero que con la madurez y la experiencia se va superando, yo la fui superando. Imagínate, a los 17 años empecé y mi reto era que la gente no me creía al principio porque me veía muy joven, pero como te digo, después la gente se me acercaba a contarme sus dramas y buscando ayuda. Y lo que empezó a pasar después es que estaba yo muy joven y dirigía yo retiros, daba conferencias y la gente de alguna manera ahora ya no dudaba del joven que enseñaba, ahora buscaba a ese joven porque le resultaba algo curioso y novedoso y dinámico que un joven enseñara. Entonces, pues me daban muy buenos comentarios, retroalimentación, aplausos, todo eso. Y claro que a mi joven edad muchas veces yo me sentía henchido con eso. Entonces una de las maneras como el diablo ataca es que uno se sienta más de lo que realmente es. Ya realmente a estas alturas, hace poco platicaba con alguien que me preguntaba sobre esto, a estas alturas, también me decía, oye, ¿qué sientes cuando te mandan esos comentarios tan bonitos? A estas alturas no siento nada, nada, nada. Nada, o sea, agradezco que tengan comentarios tan gentiles, ¿verdad? Y como les digo, ahora que estuve leyendo las felicitaciones que me mandaban privadas, algunas me hicieron uno en la garganta. Sin embargo, esa trampa del demonio de que yo quiera lucir más o que yo me quiera sentir acá el superestrella, no, a lo mejor de muy joven en algunas ocasiones, tampoco fue siempre, porque si yo me hubiera dejado atrapar por eso, esto se hubiera desmoronado. Pero era una acechanza. Actualmente hay una acechanza que sí, todos somos humanos y todos interactuamos con humanos, entonces no siempre las cosas son perfectas en la vida. Cuando tengo un conflicto familiar tiendo a venirme abajo emocionalmente y cuando me vengo abajo emocionalmente me cuesta mucho trabajo hacer mi trabajo apostólico, se me quitan las ganas de hacerlo y eso me frena y muchas veces tengo que hacerlo a fuerzas porque tengo que cumplir, pero, pero eso me llega a frenar. Sabes que cuando estábamos preparando el curso Educar para el Perdón, me decía la directora de Catholic.net de ese tiempo, me decía, Mauricio, lo que vamos a hacer es muy peligroso. Vamos a ayudar a miles de personas a que restablezcan sus relaciones con otros y eso no le va a gustar al diablo. Y porque no le va a gustar al diablo, va a estar al acecho. Tenemos que ser muy sigilosos. Y tenía la boca llena de razón, realmente así sucede. Y mira, voy a hacer una confesión. Y otra vez en el entendido de que no somos perfectos ni nosotros ni la gente con la que interactuamos, entonces no siempre las cosas funcionan como uno quisiera. Curiosamente, siempre, y no ha fallado una sola vez, siempre que voy a dictar una conferencia acerca del perdón, hay un conflicto familiar o un día antes o el mismo día, y además un conflicto fuerte. Y con eso se me viene el ánimo por los suelos, y con el ánimo por los suelos me tengo que parar en público a enseñar a perdonar. Entonces esa es una acechanza continua, la tentación del desaliento que surge de un conflicto familiar. Y pues bueno, es una manera como trato de frenarme, ¿verdad? Francisco Martínez, Mauricio, ¿cuál es tu secreto para no perder la fe por tantos años y aún más permanecer con la misma pasión por tu apostolado evangelizador? Bueno, en la cuestión de la fe, pues los sacramentos y la oración, eso, o sea, ¿cómo no se pierde la fe? Pues no hay de otra con los sacramentos y la oración, la participación en la misa. Aparte, ¿sabes? Comprender realmente a fondo la misa. Y es por lo que me gusta a dar conferencias acerca de la misa, porque si puedo ayudar a que la gente entienda realmente a relacionarse con Dios, sobre todo si logran ayudar a la gente a que haga de la Santa Misa una experiencia personal con Dios, una experiencia de Dios, una experiencia de Dios, va a sentir la presencia de Dios a lo largo de toda la misa y eso te nutre
Y entonces al sentir que realmente Dios existe porque lo estás percibiendo de maneras muy específicas en la misa y también a través de los otros sacramentos, eso por fuerza que no te permite perder la fe. No pierdes la fe porque percibes a Dios, no solo te lo crees, sino que además lo percibes. Y para permanecer con la misma pasión, pues ya he comentado, pues sigo estudiando, me emociona, quiero compartirlo y pues eso me mantiene. Ya Seret Morales, ¿cómo le ha hecho para mantener la humildad durante estos 30 años de servicio? Pues usted es una persona muy brillante y con grandes conocimientos en materia de fe. Y es evidente que en el trance de este tiempo ha tenido muchos momentos gratificantes y de éxito en esta obra de Dios. ¿Qué ha hecho para siempre dar a cada cosa el lugar que le corresponde? Pues te digo, al principio quizás fue un reto cuando estaba muy joven e inmaduro. Eh, pues, pues es simplemente entender, recordar siempre la frase de San Pablo, que Cristo crezca y que yo desaparezca y tomársela en serio, tomársela a pecho. Eso yo creo que es lo que me ayuda a entender, aparte que pues soy un pecador, el examen de conciencia me ubica siempre, cálmate, no eres tan, o sea, tú mismo muchas veces actúas en contra de lo que dices, y no por hipócrita, sino por debilidad humana. Entonces, pues es así como son las cosas, y es reconocerlo y reconocerse, pues nos ayuda a mantenernos con los pies en la tierra. Creo que una cosa importantísima para mantener los pies en la tierra, aunque eso también sería tema de una conferencia de suyo, es aprender a quitarse las sandalias como Moisés, como Dios le ordenó a Moisés cuando se le presentó en la zarza ardiente: quítate las sandalias, Moisés. ¿Para qué? Para que pongas los pies en la tierra, para que te sientas descalzo, te sientas inseguro, al sentirte inseguro tengas que depender de mí. Entonces el ejercicio de quitarnos las sandalias y poner los pies en la tierra es fundamental precisamente para tener los pies en la tierra. Ana María Nolasco, en estos 30 años de apostolado quizá ha habido momentos de debilidad en los que tal vez ha pensado conformarse con hacer lo que puedes hacer, tu oración personal, en familia, asistir a misa y ya. ¿Qué te ha hecho desistir de ese pensamiento y continuar? Pues no, realmente nunca he tenido el pensamiento de convertirme en católico de misa los domingos, nunca. Entonces pues no hay respuesta, simplemente nunca lo he pensado. Amalia Bañuelos, ¿cómo es que se sobrepone a tantas críticas y circunstancias que se ocasionan a veces con tanta gente imprudente y malintencionada? Le admiro su sensatez y su buena conducta. Bueno, pues mira, Amalia, pasa lo mismo al principio, muy al principio, cuando la gente me insultaba, y mira, me insultan todas las semanas. Al principio sí me lo tomaban muy a pecho, me dolían algunas, me molestaban otras, quería desquitarme, pero siempre de una manera respetuosa. Ya no, porque entiendo, desde hace muchos años entendí que eso pasa, o sea que uno, y sobre todo una persona que hable en los medios de lo que hable, así sea de deportes o de lo que sea, siempre va a tener detractores. Entonces, no, o sea, es parte de esto. Incluso a veces entiendo que si hay gente que se molesta y me dice cosas es porque pues estoy incomodando, y no por querer incomodar, sino por decir la verdad. Y entonces de ahí pues hay gente que no tiene argumentos y que su argumento es el insulto y es la bajeza y la vileza. Y no, lo que sí hago es que cuando veo palabras vulgares, de inmediato, o blasfemias más, de inmediato elimino esos comentarios. En primera, porque siempre, nunca ustedes verán, ni me verán en vivo, ni me verán en video, ni oirán un audio, ni estarán en una conferencia, ni estarán de tú a tú, y si un día me invitan a su casa, jamás oirán de mí una palabra, una conversación que no sea clasificación A, para todo público. Otra vez, yo soy un convencido de que la decencia, la buena educación, las buenas maneras tienen que prevalecer. Yo estoy convencido en el valor de ser un caballero de capa y sombrero, y como tal me comporto, y entonces, y por lo mismo exijo reciprocidad, y hay de aquel que trate de pasarse de vulgar. Entonces, sí, ese tipo de comentarios los elimino, en primera para que ustedes se sientan cómodos y no tengan que leer tonterías. En segunda, porque yo me sentiría muy mal de que uno de mis hijos o mi esposa o mis papás leyeran ese tipo de insultos hacia mi persona. Entonces, pues sí, ese tipo de cosas las borro por eso. Eh, pero pues no me afecta por eso, porque como te digo, ya estoy acostumbrado a que así tiene que ser, y te digo, a veces eso es señal de que uno está haciendo un trabajo fuerte, incisivo, y por eso incomoda, y pues hay gente que lamentablemente no sabe reaccionar de otra forma. Paul Romero, ¿cuál ha sido el momento con más tensión al momento de la evangelización? Que estamos viviendo en este tiempo, sobre todo acá en Estados Unidos. O sea, no voy a entrar en muchos detalles porque se nos va el plática. Alguien ya dice que ya tiene sueño y se va. Bueno, pues Rosa María, gracias por haberte conectado. Oigan, ya es tarde, y aparte ya se me terminó la batería. No sé si quieren que ya le paremos aquí, o
o le sigo rápido. Sí, el tema es que lo que me ha complicado a mí es acá en Estados Unidos es ver la cantidad de personas que están enojadas con el Papa Francisco por aquel documento que escribió el arzobispo Viganó, en el que sin dar fundamentos, pues lo acusa a él de haber encubierto al cardenal McCarrick, que ya sabemos que fue una fichita. Entonces hay gente que está muy resentida con la jerarquía, que está muy resentida con el Papa Francisco, que incluso ya lo detestan y que lo agreden y todo eso. Y para mí ha sido muy difícil en este tiempo tratar de estar dando luz y tratar de estar compartiendo datos, defender al Papa Francisco. Es el vicario de Cristo, le guste al que le guste, es el vicario de Cristo, es el sucesor de San Pedro. Y en estos tiempos en los que como que hay gente que asume la pose acá de que yo puedo opinar del Papa, yo puedo corregirlo y decirle en que está mal y todo eso. Por favor, señores, otra vez, el día que tengan ustedes sus estudios, su experiencia y su santidad y su espiritualidad, se le ponen al tú por tú. De otra manera quedan como unos verdaderos ridículos. Y me cuesta mucho trabajo eso. He tenido dificultades fuertes, incluso con gente de mi parroquia, porque, pues, por defender al Papa. Yo nunca me hubiera imaginado que llegaría el día en que iba yo a estar tan activamente defendiendo al Papa de católicos que lo detestan. Hazme el favor. Y pues eso claro que me causa tensión. No soy de palo. Maite Carrasco, mi pregunta es cómo enfrentarnos al combate espiritual que estamos sufriendo todos los católicos en todo el mundo, pues con oración, con penitencia, como nos ha pedido el Papa, ayunando deliberadamente por la Iglesia, la oración y los sacramentos. No hay de otra, Maite, lo de siempre. La cosa es tomarlo en serio y hacerlo. Enedina Vences, ¿ha habido algún tema en particular acerca de nuestra fe que haya sido un reto? Me refiero a la investigación. Pues los análisis bíblicos, pues oye, cada vez que hago Pasión por el Evangelio, pues ¿a poco crees que es tan fácil? Pasión por el Evangelio me toma 5 horas. Desde que hago el análisis hasta que hago la postproducción del programa y lo publico, son 5 o 6 horas por programa y gran parte de eso es el análisis bíblico. Siempre es un desafío. Ahora, uno de los trabajos más profundos que he hecho, más complicados, fue el exégesis, todo el análisis bíblico, investigando para escribir el libro Judas Traidor, instrumento de Dios. Fue un libro complicado por su investigación, pero fascinante al mismo tiempo, porque de pronto me di cuenta que lo que estaba yo haciendo era investigar un crimen, el peor de los crímenes, vender a Jesús para que lo mataran. Entonces acabó siendo realmente tan interesante como investigar un crimen. Y fíjate que la gente que ha leído el libro dice es que lo tomo y no lo puedo soltar porque siento como que estuviera leyendo una novela de misterio, y es un libro totalmente real, de análisis bíblico. Entonces, pues ahí tienes. Eh, Zulema Alemán, ¿cuál fue la pregunta más difícil que ha tenido que responder en estos 30 años de servicio? No son preguntas intelectuales, Zulema, son preguntas existenciales, son preguntas que provienen del dolor y son preguntas que no tienen muchas veces respuesta. ¿Qué haces cuando una persona viene y te dice, de repente mi hijo no volvió a casa? 2 años después lo encontré descuartizado y además lo mató su mejor amigo. Y vienen y te lo platican buscando una respuesta. ¿Qué le dices a una persona así? ¿Qué le dices a una persona así? Muchas veces lo único que puedes hacer es abrazarlas y ponerte a llorar con ellas. Y muchas veces ese abrazarlas y llorar con ellas acaba siendo la respuesta más sanadora que recibieron en su vida. Son preguntas difíciles porque no tienen respuesta. Rosa María, siga, por favor. Y me pone, siga, por favor. Pues aquí le trato de seguir. Malas noticias, amigos. Aquí ya me está saliendo que se me está acabando la batería. Entonces eso, ya se me murió la batería de la computadora. Entonces ya no puedo ver aquí qué me están escribiendo. Y para colmo, aquí ya se va a acabar la batería del teléfono. Entonces déjenme ver qué hacemos aquí. María Irma Guzmán, ¿cuál ha sido el tema que en estos 30 años te ha costado más trabajo explicar o compartir? Arturo Jaimes, ¿cuál es el tema más complicado y polémico que has presentado? Bueno, pues les cuento, y con esto les cuento de los problemas con sacerdotes a los que me refería antes. Bueno, desarrollé un curso acerca de la Eucaristía, escribí un libro para ello, todo esto en inglés. En una parroquia se interesaron, me invitaron a darlo, pero antes me pidieron una copia del libro, hicieron un comité en la parroquia para que revisaran el libro, lo aprobaron. Una vez que aprobaron el libro, me invitaron. Eran 6 sesiones. Hablaba yo de la Eucaristía, de la antropología de la Eucaristía en la Escritura, de la historia de la liturgia, de las normas litúrgicas, de la forma de celebrar la misa, de la espiritualidad de la liturgia, cubría todo.
La penúltima lección hablaba de las normas litúrgicas y hablaba de todas las rúbricas, hablaba también de todo el código de derecho canónico, todo lo normativo en torno a la liturgia. El sacerdote nunca se paró en la clase, la coordinadora de pastoral o de formación en la fe, lo que sea, nunca se paró en la clase, además de que un comité había aprobado mi libro. Entonces, en la penúltima lección, cuando estoy hablando de las normas litúrgicas, sin yo saber, porque yo no era parroquiano de ahí, la gente empieza a brincar. Oiga, entonces las señoras no pueden dar la homilía. Oiga, entonces los cálices no pueden ser de vidrio. Oiga, pues no, aquí está todo esto y que los cánones y demás y que se enojan. Y ese día que fue la coordinadora, ese día sí fue la coordinadora de formación en la fe, pues vio que esto se estaba haciendo un desorden, fue, llamó al párroco, trajo al párroco, el párroco ahí, la gente lo confrontó, que por qué padre, que ahí está el canon, que no sé qué, fue una situación muy complicada. El párroco me mandó a llamar y me pidió ya no volver, entonces ya no volví para terminar el curso, pero pues resulta que el párroco me reportó en la arquidiócesis como persona non grata, vetó a saber, y me vetaron, y yo no sabía que estaba vetado. Pasa que me tratan de invitar en otras parroquias a dar otras conferencias, lo que sea, y siempre me empezó a pasar lo mismo, que ya que hablaban con el padre y todo, investigaban, al final me cancelaban, y yo decía, pues ¿por qué todo el mundo me cancela al final si están muy interesados o ya no me contestaban? Hasta que una persona me dijo, oye Mauricio, pues sabes que hicimos todo lo que se puede, pero nos llevamos la sorpresa porque el párroco preguntó, pues que estás vetado y no puedes tolerar en esta arquidiócesis. ¿Qué? ¿Qué? Pues yo no sabía que estaba vetado, ¿cómo ves? Mira, ahora te digo, soy por invitación del obispo, ahora soy traductor de los obispos, soy columnista, soy el editor de la sección en español, doy un montón de conferencias, me invitaron a dar un retiro. Eso, mira, ¿y por qué? Por hablar de lo que es, por enseñar lo que la iglesia manda, me metí en un problema de ese tamaño. Ahí tienes. Em, Alicia Chena, ¿cuál ha sido el libro que más trabajo le ha costado escribir y por qué? Es uno que todavía no termino. Se llama Que me conozca a mí, que te conozca a ti. Es un libro de espiritualidad basado en esa hermosísima oración que compuso San Agustín que se llama Noverim me, noverim te, que me conozca a mí, que te conozca a ti. Me ha costado mucho, mucho trabajo. No sé cuándo voy a acabarlo. Cada vez que me siento, avanzo un poquito y ahí se queda porque me cuesta, no sé, por alguna razón ese libro no se da. Hasta ya saqué otros dos que empecé después que este. Y bueno, ojalá que un día. Y si no, pues es que a lo mejor no ha de ser. Y ya. Ildenice Villarroel, de todos los libros que ha escrito, ¿cuál podría considerar su favorito? No tengo uno favorito, pues la verdad es que son libros variados, de temas diferentes, cada uno tiene algo que me gusta mucho. Pues mira, ¿por qué no, Ildeliza, léelos todos y mejor tú me platicas cuál fue tu favorito, ¿no? Iván Estoico, ¿cuál es? Iván, qué gusto me da que hayas escrito. Iván es también uno de los amigos buenos que he hecho a través de la internet. ¿Cuáles son los teólogos que han influido más en tu formación? Bueno, sin duda San Agustín, por supuesto, Joseph Ratzinger. Es más, mira, Iván, aquí tengo, mira, ves este tomo, es una joya, es toda la teología litúrgica de Joseph Ratzinger, ¿no? Es que este libro creo que ya es la tercera vez que lo estoy leyendo. Es una de mis tesoros. Y por supuesto, pues, si han visto El Momento Colviano, ya conocen mi libro aquí con los escritos con toda la obra de San Maximiliano Kolbe. Maximiliano Kolbe, en el mero papel de teólogo, te diría que ha influido mucho como mariólogo y más que como mariólogo, yo creo que como neumatólogo, como teólogo del Espíritu Santo, la teología que desarrolla el Espíritu Santo vinculado a su matrimonio con María es algo que ayuda realmente a comprender por qué es la Inmaculada Concepción a niveles espectaculares. Tengo una conferencia sobre eso que suelo dar en diciembre, si a alguien le interesa, dígame para que comparte esto con ustedes. Y luego, pues ya estamos llegando ya nos faltan menos preguntas. La que sigue, Ever Castro, aparte de teología, ¿qué otros estudios se ha realizado? Bueno, pues como te digo, estudié ingeniería en sistemas electrónicos en el Tecnológico de Monterrey. Estudié la licenciatura hice estudios de la licenciatura en Sagrada Escritura en el Instituto de Sagrada Escritura en México y periodismo en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma. Además de diplomado en Teología Paulina en la Pontificia Católica en Chile. Alejandro García, Muriel, ojalá estés con Paco, les mando un abrazo a los dos. Muriel Parra, ¿cuál es tu tema de estudio favorito y por qué? Pues la escritura y la liturgia son lo que más me apasiona. La liturgia porque otra vez es como a través de la liturgia, de la celebración litúrgica, uno tiene esas experiencias de Dios inigualables.
la Escritura, porque es a través de la Escritura que Dios nos habla, y en concreto de la Escritura me encanta, pues lo que más me apasiona es el Evangelio según San Lucas y el Apocalipsis, ¿verdad? Alejandro García Garay, ¿cómo logró usted tal profundidad de análisis de nuestras creencias y de lo que Dios nos ha dejado? ¿Qué consejo nos puede dar a aquellos que deseamos instruir a los laicos? Pues sabes que, Alejandro, pues es el estudio, como te digo, estudio todos los días acerca de nuestra fe, entonces mientras más estudias, pues más aprendes a entender, porque ya puede uno relacionar lo que dice la Escritura con lo que dice la tradición, con lo que han escrito los papas, o sea, se va haciendo como una red de conocimientos muy interesante, ¿verdad? Eh, Aparte, bueno, pues el tener que estar haciendo los programas también te da una capacidad de síntesis. Imagínate hacer un programa de radio de 10 minutos. Ahora es un reto aquí el programa de las semillas marianas porque tengo nada más 3 minutos para hablar. Yo pensaba, mi desafío aquí es que yo decía, bueno, cuando uno en un concurso de oratoria llega a la final, en la final de un concurso de oratoria de una pecera sacas un tema al azar, o sea, un tema sorpresa, y tienes 3 minutos para improvisar sobre un tema sorpresa. Y cuando estás en una final de un concurso de oratoria, esos 3 minutos se te hacen una eternidad. Por más que hablas y hablas y hablas, no tienes cómo llenar esos 3 minutos. Acá con Semillas Marianas, que tengo 3 minutos, estoy viendo el reloj y digo, Dios mío, me quedan minuto y medio, me queda un minuto, me quedan 30 segundos y tengo tanto que decir para meter en esos 3 minutos que, o sea, todo eso pues te va dando la práctica precisamente pues para analizar y sintetizar y compartir y todo esto, ¿verdad? Marta, otra vez Marta, tú te emocionaste y mandaste muchas preguntas. Marta Salim, ¿qué has aprendido además de adquirir muchos conocimientos? Pues yo creo que a compartirlos, Marta, y explicarlos. Viviana Serna, según tu experiencia, ¿cómo crees que debemos actuar para lograr que nuestra familia camine tan bien y se animen a servir en la iglesia, en algún grupo apostólico? Soy ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, pero mi esposo está en desacuerdo. Piensa que servir a la iglesia es para viejitas desocupadas. Y yo apenas tengo 34 años, pues. Viviana, pues esto es común. Mira, tú haz tu trabajo, tú haz tu trabajo, tú haz tu trabajo, no trates de imponer. Piensa en Santa Mónica, ya sabes, ya, si viste el programa de Santa Mónica, si no, búscalo por aquí, el programa que hice de Santa Mónica, también en vivo. Tú haz lo tuyo, persevera en lo tuyo, reza por tu esposo, haz lo tuyo, sé católica espontánea, no trates de imponer, no trates de estar sermoneando una tras otra, no, tú y pide, vive y pide, vive y pide, y en una de esas, a través de vivir y pedir, de vivir y pedir, de vivir y pedir, se contagia y también empieza a hacer algo. Alfredo Barrientos, en su carrera apostólica, ¿se ha sentido desalentado al no ver resultados en su trabajo y qué ha hecho para seguir adelante? No, ¿sabes qué, Alejandro? Que desde un principio yo tuve claro que uno no está aquí para ver frutos. Esto no es una empresa, entonces no tengo metas. Yo no trabajo por metas ni por objetivos. Yo trabajo, punto, se acabó. Incluso el programa de radio se llama Semillas para la Vida. ¿Por qué? Porque las aviento como el sembrador. Aviento las semillas, no sé dónde van a caer y no sé cuándo van a dar fruto. Entonces, eh, no, o sea, no tengo idea de cuáles son los frutos muchas veces hasta que alguien me los comparte. Entonces, pues así como que no ver los resultados, como no trabajo en busca de resultados, lo que suceda, qué maravilla que suceda y lo que no suceda, confío en que Dios sabe sus tiempos también. Entonces, pues si algo no sucede ahora, es el tiempo de Dios, Él sabe y yo confío y lo dejo. Edgar Francisco Pachajoa Estrada, sabemos que en la mayoría de estos 30 años en nuestra iglesia estuvo como Papa San Juan Pablo II. ¿Qué influencia tiene en tu apostolado el testimonio? Uy, bueno, mira, esto te la reservo en octubre en la revista Northwest Catholic, precisamente porque se cumplen 40 años de que se eligió el Papa San Juan Pablo II. Hablo acerca de San Juan Pablo II y el impacto en mi vida de fe. Pero bueno, algo importantísimo es que por ir en pos de él en esa peregrinación a Polonia que tenía como propósito peregrinar por toda la vida de Juan Pablo II, pues fue él el que me llevó a los pies de la celda donde murió su santo favorito, Juan Pablo II, Maximiliano Kolbe, y luego a Niepocalano, la ciudad de la Inmaculada, para descubrir ahí que mi vocación era consagrarme a la Inmaculada y trabajar con Maximiliano Kolbe. Entonces, Juan Pablo II influyó para que trabajara yo con Maximiliano Kolbe. Guillermina, Guillermina, qué gusto, Guillermina. Guillermina también es una amiga muy querida. Déjenme decirles que Guillermina es una amiga muy querida que conocí precisamente en el retiro. ¿Cuál fue el momento en que te sentiste más lleno del Espíritu Santo durante este tiempo de trabajo apostólico? ¿Sabes qué? Que a lo mejor esto lo combino con la siguiente pregunta. Y no es que yo me sienta acá que flotee o que una flamita aquí. No.
Pero mira, déjame combinarlo con la siguiente pregunta que mandó Ildelisa Villarroel. ¿Cuál sería la anécdota más significativa o especial en estos años trabajando para el Señor? Mira, pues un día, de la nada, se me ocurre hablar en Semillas para la Vida. Oye, ¿quién será el próximo papa? ¿Has pensado a lo mejor el próximo papa? El próximo seguramente ya es un cardenal. Pero luego el que sigue, que será obispo, será sacerdote, y luego el que sigue estará en el seminario, será un niño. ¿Qué tal que hay un niño que ya nació y que un día va a ser el papa? Vamos a rezar por el que va a ser nuestro próximo papa y que rezamos por el próximo papa. Al día siguiente, de la nada, que se me ocurre hablar, todo es don de Dios, todo es don de Dios, y expliqué cómo todo es voluntad de Dios, lo bueno, lo malo, lo que nos entristece, lo que nos alegra, y expliqué cómo todo es un don de Dios. Al siguiente día hablo eh, acerca del tema. El tema fue Señor, acrecienta nuestra fe. Estos tres temas. Al día siguiente renuncia el Papa Benedicto XVI. Yo me quedé impactado porque te das cuenta de la secuencia de los temas, y de esa forma el auditorio de Semillas para la Vida y yo, sin saber, nos estábamos preparando para la renuncia del Papa. Y créeme que, bueno, no sé, comparado con alguien más, pero quien vivió esta experiencia seguramente, o sea, yo pensaba, es que ya rezamos por el próximo, es que pues si esto pasa, pues es un don de Dios, es debido a su voluntad. Y Señor, en este momento acrecienta nuestra fe. Fue tan interesante eso, o sea, eso no puede ser una coincidencia. ¿Te das cuenta? Entonces ver a Dios actuando a través de un programa de radio que me toca a mí hacer, pues es ver al Espíritu Santo trabajar. Para mí ese fue un momento muy, muy especial, Guillermina, y también el de Lisa. Katia Pravía, ¿cuál ha sido la historia de la conversión que más le ha impactado en estos 30 años? Un día que me escribe una señora y me dice, solamente le escribo para darle las gracias, porque después de toda mi vida ser atea, escuchando su programa, comencé a creer en Dios. ¿Qué más te puedo decir? Y con esto llego a la última página de preguntas, son 5 preguntas. Pati Ramírez. Pati, tú te ganaste también el cupón de $20. Felicidades, Pati. En estos 30 años de servicio, ¿cuál ha sido tu trabajo más gratificante? Que hayas dicho, si por esto nací, valió la pena. Ibero nuevamente pregunta, de todo lo que en estos 30 años de servicio apostólico has hecho, ¿qué te ha provocado sentir y decir que solo por esto ha valido la pena vivir? Cuando una monja me dice, estoy a punto de renunciar de mi vocación, buscando algo de San Maximiliano Kolbe, di con Semillas para la Vida y escuchándote, se renovó mi vocación. Cuando alguien me dice, por ti entré al seminario, estoy a punto de ordenarme. Cuando alguien te dice, y de estos son varios, tú salvaste mi matrimonio hace años y yo ni siquiera los conozco. Una vez estaba dando un curso para papás de niños que iban a hacer la primera comunión, clase tras clase, y de repente viene una señora un día y me dice, solo quería venir a decirte, mi papá se está muriendo desde hace 3 semanas en el hospital, está ya tan grave que los doctores no le dan más de 2 o 3 días, o sea, mi papá se va a morir en estos días que vienen. Y quise venir a esta clase únicamente para escucharte, porque escuchándote me vas a dar la fuerza que necesito para aguantar cuando mi papá muera mañana o pasado. Gente que he conocido, Mira, mi familia nació en una familia que es una bendición. Mi mejor amigo lo conocí en primero de primaria y seguimos siendo amiguísimos a pesar del tiempo y la distancia. Después de ellos, toda la gente que más quiero en esta vida, la he conocido a través de este apostolado. Y por todos ellos es que ha valido la pena vivir. Gerardo, mi querido Gerardo, ¿cómo has logrado encontrar el balance entre tu trabajo apostólico, tu trabajo profesional y tu vida familiar? Lo mismo pregunta Guadalupe Gómez y lo mismo María Irma Guzmán. María Irma, por cierto, tú también te llevaste el cupón de $10. Felicidades, María Irma. ¿Cómo el balance? Pues mira que yo tenía un amigo que de hecho es mi padrino de bodas. Cuando antes de casarnos, de hecho todavía no tenía ni a mi novia, solíamos desayunar, le llamamos desayunos filosóficos, trabajábamos en la misma empresa y nos íbamos a desayunar antes de ir a trabajar y hablamos de un montón de cosas de teología, de filosofía. Y él me enseñó la analogía de la rueda de la carreta, y cómo en la rueda de una carreta es redonda y hay muchos rayos, ¿verdad?
Y un rayo es la relación con Dios, otro es la relación, el apostolado, otro es la salud personal, otro la relación con la familia, otro la relación laboral, otro el descanso. Y cómo, para que la rueda gire correctamente y el eje siendo Jesucristo, para que la rueda ruede correctamente, cada rayo tiene que estar balanceado. En el momento en que uno se hace más grande, otro tiene que hacerse más chico. Y cuando eso sucede, se deforma la rueda y comienza a dar tumbos tu vida. Entonces él me enseñó que todo tenía que estar perfectamente balanceado para que la vida girara. Es algo que me he tomado muy a pecho y claro, a veces me ha fallado y nunca ha sido deliberado, pero mantener esa rueda de la carreta sin que se deforme es lo que me ha ayudado precisamente a mantener. Me dice Kevin Silva, ¿cómo has hecho para mantenerte constante en tu apostolado por tanto tiempo? Imagino que lo que empezaste las responsabilidades eran menos, hoy en día existen mucho más responsabilidades, pero sigues perseverante en el servicio. ¿Cómo divides el tiempo para trabajo, familia y apostolado? Y Viviana Serna pregunta, ¿cómo has manejado tus tiempos en estos 30 años para que tu trabajo apostólico no traiga problemas con tu familia? Pues mira, yo siempre he dicho que uno de los superpoderes que Dios me dio, a todos nos ha dado talentos. Hay gente que dibuja precioso, hay gente que canta hermoso, ¿verdad? Hay gente que corre rapidísimo. Cada quien tiene talentos que Dios les dio. Yo creo que dos talentos que a mí Dios me dio, uno fueron mi capacidad de aprender muy rápido y dos, el superpoder de no dormir, de no necesitar dormir. Entonces, yo durmiendo 3 horas y desde que estaba en la carrera, pues así era, para estudiar la carrera y evangelizar y todo, me acostumbré a dormir 3 horas desde que estudiaba la carrera, la primera carrera, la ingeniería. Entonces, de ahí a la fecha, duermo 3 horas, 4 y con eso me mantengo. ¿Qué sacrifico a mí? Entonces, no veo televisión, no leo muchos libros de placer, eh, no hago ejercicio como yo, mi pasión es el voleibol. Ya no juego voleibol, muchos años jugué voleibol competitivo, ya no. ¿Por qué no? Porque necesito tiempo para balancear todo lo demás. Entonces tiendo a sacrificar cosas que me benefician a mí, pero que no son imprescindibles, precisamente para darle tiempo a todo lo demás. Y sumado a eso que te digo, pues con dormir muy poco me basta, aunque esta enfermedad que llevo aquí 4 meses, pues como que me está eliminando, es una especie de kriptonita que me está quitando ese poder. Espero que sea pasajero, porque si no recupero ese superpoder, se va a complicar la cosa. Erika Román, y ya quedan muy pocas preguntas, ¿qué persona o personaje le gustaría conocer? Si es que aún no lo ha conocido, me encantaría conocer al Papa Francisco en persona. María Irma Guzmán, ¿puedes darme el mejor consejo que tengas para poder evangelizar como tú por tanto tiempo? Y como dices en tu video de aniversario, este último día de tu vida, pues es que mientras más te acerques a Dios y mientras más aprendas de Él, vas a descubrir tantas maravillas que igual te van a desbordar, y porque te desbordan las tienes que compartir, y entonces la única manera de cómo las compartes es evangelizando. Creo que esa es la clave. Papá, me envías una pregunta que no puedo leer en público. No la puedo leer en público porque va a sonar alabanza propia, y como bien dicen, alabanza en boca propia es vituperio. Entonces no quiero leer tu pregunta al aire, papá. Lo único que te puedo decir es que eso que me preguntas pues es gracias a ti y a mi mamá y a mis abuelos. Gracias a que Dios me bendijo con unos papás como ustedes que me enseñaron a tener a Dios por delante, y a que mis abuelos me lo reforzaron, y a los valores que me inculcaron y a que me apoyaron para estudiar en las escuelas que estudié. Pues esa es la respuesta, papá. Es en gran parte el trabajo de ustedes cuatro, y te lo agradezco de mil amores, igual que a mi mamá, que sé que está viendo el programa, y les mando un beso con todo mi amor. Mari Zamora, la última pregunta. Si supiera que morirá mañana, ¿qué nos diría en esta transmisión en vivo? Pues yo les diría dos cosas. La primera, aprendan a encontrar a Dios en la Santa Misa. En verdad, aprendan a percibirlo por completo en la Santa Misa. Dios existe y es real, y nada supera la Santa Misa como punto de encuentro con Dios. En la medida en que ustedes lo perciban en la Santa Misa, su fe se va a fortalecer y su relación con Él también. Nunca olviden que Él sabe más, Él nos creó y nos ama. Y también les diría, vayan a nuestro canal en YouTube, porque si yo mañana me muero, va a desaparecer un día la página de Semillas para la Vida, porque alguien, pues voy a dejar de pagarla,
y entonces la van a cancelar. Pero en YouTube seguramente todos los videos que hay se van a quedar mucho tiempo. Y con eso terminamos el programa. Muchas gracias a todos y es hora de revelar el ganador del cupón de $30. El ganador del cupón de $30 es nuestro querido amigo Alfredo Barrientos. Pues ahí lo tienen ustedes, todos los ganadores: Beto de la Torre, María Irma Guzmán, Ángeles Maldonado se llevaron el de 10, Purificación García y Pati Ramírez el de 20, Alfredo Barrientos fue el suertudo que se llevó el de 30. A todos ustedes les voy a mandar un correo electrónico con el cupón para que lo puedan usar. Mil gracias a todos por el favor de su atención. Fue un programa muy largo, espero que no se hayan aburrido. Gracias a todos. Todo esto también continúa gracias al favor de la atención de todos ustedes, así que se los agradezco. Mil amores, no olviden el próximo seminario en Minnesota. Ya estaré dando detalles en las redes sociales y en la página de Semillas para la Vida. Ya es tardísimo, por favor váyanse a dormir, no les quiero quitar más tiempo. Apasionate por nuestra fe.